Los dos herreros, fábula. Había dos talleres de herrería, dos herreros que tenían en común que ambos tenían un hijo adolescente. Cuando el hijo del primer herrero, vamos a llamarlo así, cumplió los 14 años, su padre lo llamó y lo invitó a entrar al taller, porque el niño antes tenía prohibido entrar ahí porque obviamente hay hierros, hay soldadoras, hay cosas filosas, es peligroso. Entonces le explicó que la herrería no es simplemente agujerear hierros o doblar cosas, sino que es una magia, ¿no? Que ellos son los herederos de la alquimia, de aquella ciencia que transforma las cosas sin valor en cosas de gran valor, ¿no? Que transforma minerales en rejas, en lámparas, en mesas, en espadas, ¿no? En cosas útiles, en ollas, en parrillas, ¿no? Y entonces le explicó que a partir del día de mañana él iba a ser ahora aprendiz de herrero y que la herrería le daría a él no solamente la posibilidad de sostenerse económicamente y de crecer, de mantener a su futura familia, sino que le daría a él enormes satisfacciones, porque es un lugar, el taller del herrero, donde el hombre crea. Porque a pesar, le dijo, de que los instrumentos, las herramientas sean eléctricas o neumáticas, computarizadas, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un lugar mágico, ¿no? Y entonces el niño obviamente se entusiasmó, al otro día volvió ya para empezar a trabajar, pero el padre lo detuvo y le dijo: no, momento, hoy te voy a enseñar la ropa del herrero. Entonces le explicó que el herrero lleva un delantal de cuero, que lleva protectores en los ojos, si es necesario también en los oídos, que utiliza guantes y que el delantal se ata de tal forma, y le explicó cómo se ata el delantal, ¿no? Entonces estuvo así, no un día, sino una semana, solamente explicándole a su hijo qué ropa y qué cosas utiliza el herrero para protegerse, ¿no? En algunas ocasiones tiene que utilizar casco, por ejemplo, ¿no? O cuando tiene que soldar metales, utiliza una máscara determinada, y no cualquier máscara, sino que tiene que tener un vidrio de tal espesor, y etcétera. Y que el peligro, en fin, que la herrería es un arte y una artesanía que tiene sus riesgos, ¿no? Ahora te voy a enseñar cómo sostener las pinzas. Claro, un chico de 14 años quiere divertirse, ¿no? Quiere hacer cosas. No. Tenés que pararte así, sostener así, mientras que yo agujereo o golpeo, vos tenés que mover el hierro o lo que sea para que yo pueda hacerlo cómodamente y no apretes demasiado porque te vas a cansar, pero tampoco no seas flojo porque se va a caer. Bueno, entonces el tema de las pinzas, de sostener, ¿no? Le explico qué son los sargentos, cómo se sostienen, qué instrumentos existen para simplemente soporte del herrero. Pasó una semana y entonces a la tercera semana, ahí sí, empezó su padre a explicarle que la magia de la herrería empieza, en fin, utilizando herramientas de corte. Entonces explicó que existen diversas herramientas, que existe la amoladora, que existen herramientas manuales, eléctricas, existe la sierra sensitiva. Él, claro, ya quería hacer algo, ¿no? Es decir, un juguete, alguna artesanía, en fin, regalarle a su mamá, no sé, alguna lamparita. No, solamente cortar así, en oblicuo, en recto. Le explicó cómo se corta en círculo, en fin. Estuvo un mes aprendiendo a cortar y después, voy a resumir porque si no se va a hacer muy largo, le enseñó a agujerear, después le enseñó el arte de las artes, que es el fundido, ¿no? En el horno, cómo el hierro se licúa y después se calienta, se hace incandescente, y por eso, gracias a eso, es flexible, se puede moldear un año, y al año, después de pasar como etapas, grados, digamos, ¿no? Es decir, el niño, que ya no es un niño, un adolescente, se convirtió en aprendiz de herrero en la mano derecha de su padre y empezó el negocio a trabajar, en fin, ya eran dos. Entonces
la herrería empezó a ser más eficiente, a tener más trabajo y a robarle indirectamente, ¿no? Digamos, no voluntariamente, clientes al segundo herrero, que al ver que el primer herrero tenía más éxito comercial, se acordó que tenía un hijo también. Entonces le dijo a su hijo: mañana venís a trabajar. No le explicó nada ni de la magia de la herrería, ni del arte, ni de la historia, ni de la belleza. No lo motivó. Simplemente: mañana venís a trabajar. Al otro día su hijo fue, le dijo: ponete esto, le mostró la ropa, se la puso mal, y ahora corta esto, agujerea esto. Le explicó en media hora cómo se agujerea, cómo se corta, y obviamente el chico lo hizo mal. Pero el padre se enojó. Ves que sos un inútil. Y el chico se ofendió. Y creció en él, obviamente, un sentimiento de rechazo hacia la herrería. Pues sintió que no era un ambiente amigable, como decimos, ¿no? Confortable. Y entonces fue al otro día, obviamente, y el padre y él empezaron a pelear. El chico se quemó, se cortó un dedo, la madre hizo un escándalo. Pero como que tu hijo, qué sé yo, no que es un inútil, no soy un inútil, en fin. Un mes estuvieron así, el chico haciendo las cosas mal, arruinando el metal, el padre enojándose por el mismo hecho, hasta que después de un mes, en fin, se despidieron. El chico decidió que iba a ser abogado, no herrero, y el padre, al ver que el otro herrero tenía más éxito, etc., finalmente vendió su taller y se compró un remis. Así termina la fábula, ¿no? La idea de esta fábula es lo que se llama la ley de la gradualidad. Esta ley de la gradualidad tiene dos aspectos, uno objetivo y otro subjetivo. El aspecto objetivo de la gradualidad es que la realidad es gradual. Es decir, que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que hay infinidad de grises. Así es la naturaleza, así es la realidad, así es el hombre. Así lo creó el Señor. Por ejemplo, la temperatura. No es que haya dos temperaturas, frío o calor, ¿no? Sino que hay, no digo infinidad, pero cientos de grados que a su vez tienen sus subdivisiones, ¿no? Entonces puede ser calor, pero no es lo mismo 30 grados que 40. Y así todas las cosas tienen una medida, dice la Biblia, ¿no? Una medida. El hombre tiene etapas, ¿no? El embrión, ¿no? El feto, el bebé por nacer, el recién nacido, la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, etc. Y cada etapa es distinta. Hay obviamente una unidad sustancial, ¿no? Por eso cuando vemos una foto de nosotros cuando éramos niños o bebés, decimos: este soy yo. Y sí, soy yo, pero no soy yo, o sea, era distinto, pero soy yo. O sea, sustancialmente reconocemos la identidad del bebé con el anciano. Es la misma persona, pero ha pasado etapas, ¿no? Esta ley de la gradualidad es tan importante y es universal, es trascendental, transversal. Quiere decir que todas las cosas, todas las dimensiones del hombre conocen gradualidad, ¿no? Así no es lo mismo un médico recién recibido que un médico de 40 años de experiencia clínica y con varios títulos o varios posgrados, ¿no? Ambos saben la ciencia médica, pero no es lo mismo. El grado de conocimiento es distinto, ¿no? No es lo mismo un cristiano común y corriente, es decir, que intenta más o menos cumplir la palabra de Dios, que un santo, ¿no? No es lo mismo un artista bueno que un genio. Esta es la gradualidad objetiva. La contraparte de ella es la gradualidad subjetiva, vale decir que el hombre, en su proceso de aprendizaje intelectual o moral o de crecimiento, también conoce grados, y esto es lo que entendió perfectamente el herrero. Primero, que lo primero era motivar, después aprender a vestir al hijo, después a sostener, después a cortar, después a agujerear, que hay una gradualidad en todo arte, también en la herrería. Y que si uno desconoce la ley de la gradualidad, ¿qué sucede? El fracaso. Quien no respeta la gradualidad fracasa. Y es lo que hizo el segundo herrero, ¿no? Entonces vale decir que es una ley de la pedagogía, de la enseñanza.
¿no? Y si uno estudia un poco las fuentes nuestras, ¿no? Se da cuenta que existe perfectamente la ley de la gradualidad, ¿no? Lo vemos en el Evangelio, lo vemos en San Pablo. Cuando era niño hablaba como niño, dice San Pablo. Ahora que no soy niño, ya entiendo otras cosas. San Benito de Nurcia, el fundador de los benedictinos, dice, bueno, hay 12 grados de humildad, dice el 12, no 2, 12. La gran mística española, ¿no? Santa Teresa de Jesús, dice, hay moradas. Ella escribió un libro llamado Las Moradas, es un libro extraordinario, donde dice, bueno, hay moradas. Ella describe la vida espiritual como un paso de una morada dentro de un castillo hacia la morada interior donde habita el Señor, ¿no? Pero hay moradas. No es que uno pasa de 0 a 100 kilómetros por hora, ¿no? Como estos autos de Fórmula 1. Sino que va pasando gradualmente. Y así hay Santo Tomás de Aquino habla de los grados de la caridad, habla de San Ignacio, habla de los grados de humildad, ¿no? Es decir, la ley de la gradualidad es una ley que está arraigada en la naturaleza y por lo tanto arraigada en la pedagogía en general y en particular en la pedagogía cristiana, ¿no? Entonces, este es el segundo punto. El primer punto, la gradualidad objetiva, que es a desarrollar y es precioso, y ha sido muy desarrollado por filósofos, ¿no? Como el pseudo Dionisio, Areopagita u otros, por teólogos. A esta gradualidad objetiva le corresponde la gradualidad subjetiva y después el rechazo de la gradualidad, que es una tentación permanente, ¿no? Por ejemplo, el hombre, algunos opinan, y yo estoy tentado de estar de acuerdo con esta tesis, ¿no? Esta opinión, de que el hombre más influyente del siglo XX fue el ruso Vladimir Lenin, ¿no? El gran revolucionario, ¿no? Que transformó el mundo a principios del siglo XX, ¿no? Directa o indirectamente. Bien, Lenin tiene una frase que después la repetida en la escuela, el leninista dice, lo que no es revolucionario en política es falso. Bueno, es exactamente al revés. Lo que es revolucionario es falso, porque lo natural, lo humano, es progresivo, hay un desarrollo de las cosas, aún dentro de la dimensión esta particular que es la política. Y esto es un principio, el principio según el cual lo que no es revolucionario es falso, es un principio destructivo, falso, que lleva al fracaso, como de hecho llevó al fracaso a la Rusia del siglo XX, ¿no? Y es tan importante esto, yo creo que ustedes, si son padres o catequistas o sacerdotes o pedagogos, se darán cuenta de lo importante que es respetar y conocer en qué etapa de su vida intelectual, afectiva, moral se encuentra nuestro interlocutor. Creo que puede ser de utilidad, por eso se los propongo a su reflexión. Que tengan un muy, pero muy buen día.